Estamos en esta serie de mensajes llamada Bajo el trato de Dios, en la parte 3. Vamos a estar viendo hoy. Y hoy vamos a estar viendo otro personaje bíblico, a David. Vamos a estar viendo a David hoy. Por supuesto que no vamos a ver toda la vida de David, porque lo que estamos viendo es precisamente bajo el trato de Dios, o cómo Dios usa las circunstancias, o las enfermedades, o cualquier vicisitud o cambio que haya en nuestra vida para su gloria. Siempre lo va a usar con un resultado para su gloria. Y que siempre Dios, en el momento en que nosotros estamos pasando, quizás no lo entendemos, nos descoloca el momento que estamos pasando, pero eso no significa que a Dios se le haya ido del control de las manos, que Él sigue estando sentado en el trono y en control de la situación. Y eso es lo que a nosotros nos produce cierta seguridad y esperanza. Y una de las cosas que Dios va a tratar con nosotros, y desde ya que es en el área principal en la que Dios trata con nosotros, es en la paciencia. Díganme ustedes, si un sembrador cuando siembra al otro día le sale el fruto. No, tiene que esperar con paciencia el tiempo para que el fruto esté visible y esté maduro. Cuando un médico va a operar, si puede operar y extirpar rápidamente, no tiene que trabajar hasta que puede extirpar o operar lo que tenga que operar. Y en todas las áreas de nuestras vidas tenemos que aprender a esperar. Y tenemos que aprender a esperar para no cometer errores. Luego eso es necesario. Y una cosa es esperar en este sistema, en este mundo que nos está apurando todo el tiempo. Todo el tiempo este sistema nos está apurando. ¿Sí? En todas las cosas, en todas las áreas nos está apurando. Por eso es que se cometen tantos errores y se hacen tantas cuestiones y destruyen tantas vidas. El apuro destruye tantas vidas. Es más o menos como cuando les contaba los otros días en esa estampida que sucedió en la congregación donde estaba Carlos Spurgeon. En esa estampida murieron 7 personas aplastadas y otras 28 fueron heridas. ¿Por qué? Por el apuro. Por el apuro, porque a alguien se le ocurrió gritar fuego, que se estaba incendiando. Y en esas corridas que nosotros tenemos siempre alguien muere aplastado. Siempre alguien sale herido. En todas las ocasiones, en todas las cuestiones de la vida, siempre alguien sale herido. O en los apuros de otro, alguien sale herido. Antes de entrar de lleno en la vida de David, vamos a ver 2 pasajes bíblicos de los cuales Pablo toma, el escritor a los hebreos, que yo creo, entre otros creo que fue Pablo, que lo toma desde el libro de Job y del libro de Proverbios. Y fíjense, por favor, vayan conmigo primeramente al libro de Job. Vayan conmigo al libro de Job primero, al capítulo 5. Y presten mucha atención a lo que nos está diciendo. Job, capítulo 5, página 862. Página 862. Dice, capítulo 5, versos 17 y 18. Job capítulo 5, versos 17 y 18, página 862. Observen lo que está diciendo, lo que Job está diciendo. Es decir, en el libro de Job. Fíjense, el verso 17 dice, dichoso el hombre o la mujer a quien eloja disciplina. ¿Cómo dichoso? ¿Cómo puede ser dichoso estar bajo la disciplina de Dios? No entendemos a veces cuando estamos siendo disciplinados. Es decir, Dios siempre nos está disciplinando. Entendamos esto.
Dios siempre nos está disciplinando. Todos los días, a cada momento, Dios nos está disciplinando. ¿Para qué? Para que podamos caminar en sus caminos, porque si no sería imposible. Y disciplina tiene que ver con dirección, con direccionar nuestras vidas. En momentos cuando es necesario educarnos mediante el castigo, lo hace. Pero la dirección que Dios nos da es constante. Entonces, ¿qué debemos nosotros sentir? Dicha de ser disciplinados. No menosprecies la corrección de Yadai, es decir, del todo suficiente, del todopoderoso. Porque Él mismo, presten atención a este versículo, Él mismo hace estar en dolor y restaura. Hiere, pero sus manos sanan. ¿Ven ustedes? Porque Él mismo hace estar en dolor y restaura. Hiere, pero sus manos sanan. O hiere, podemos decir, hiere para sanar. Porque a través de esas heridas, a través del dolor, es como nosotros podemos comprender mucho mejor lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiere para nosotros. Y a través del dolor, como lo vamos a ver después, es como Dios nos da resultados para luego ser de consuelo para otros. Vamos a Proverbios capítulo 3, por favor. Observamos entonces en la página 1003, Proverbios capítulo 3, verso 11 y 12. Dice, hijo mío, ¿lo tienen? ¿Sí? Escucho ruido de hojas todavía. Capítulo 3, verso 11 y 12. Dice, hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahvé. Página 1003. Página 1003. Hijo mío, no menosprecies el castigo de Yahvé, ni te fatigues de su corrección, porque Yahvé al que ama disciplina, al que ama. ¿Qué decía Job? Dichoso el hombre a quien eloja disciplina. Y aquí que dice, porque Yahvé al que ama disciplina, como el padre al hijo en quien se complace. Entonces, en nosotros, en nuestras vicisitudes, en nuestras cosas, en nuestros cambios, en nuestras enfermedades, en nuestros tiempos difíciles, porque el libro de Eclesiastés dice que más sabiduría hay en la casa de luto que en la casa del banquete. Eso significa que uno aprende mucho más cuando va a un velatorio que cuando va a una fiesta. Porque en el velatorio uno ve el final de la vida, ve el llanto, ve uno quién valoró y quién no valoró. ¿Es cierto? Porque allí en el velatorio todos dicen, ay, era tan bueno. Otros dicen, yo lo conocía tanto y hacía tanto que ni lo veía. Allí uno escucha, uno ve lo que la vida fue para la persona y fue para todos los que lo rodearon. Hay mucho aprendizaje. Quiero entrar ahora a ver a David. Veamos este personaje bíblico que pasó momentos de tristeza, angustia y desesperación. Fíjense ustedes, perseguido por el rey Saúl, escondiéndose en cuevas, traicionado por sus conocidos, perseguido por los de su nación, perseguido por sus enemigos, conspiró contra uno de sus fieles soldados, adulterando con su mujer Betsabé, lo mandó a asesinar. Ese pecado le costó la vida de su hijo recién nacido. Un hijo suyo violó a su hermana, su hermano mayor mató a su hermano el violador, ese mismo hijo conspiró contra su padre David, lo traicionó y quería ocupar el lugar de su padre en el trono. David tuvo que huir de su propio hijo, siendo rey,
y siendo rey, tiene que huir para no ser asesinado por su hijo, y varias peripecias más, varias cosas más que pasó. Cuando uno lee la historia ve la vida de David y sus eventos, vemos a un hombre de guerra, feroz, pero también vemos a un hombre tierno. Tanto es así que lo han llamado el guerrero tierno. Cuando vamos a los salmos vemos descubierto su corazón. Cuando ustedes lean los salmos de David, ustedes verán también el corazón de David descubierto allí. Y verán la ternura con que David siempre se dirige a Dios. Con qué ternura David siempre se dirige a Dios. Quizás vengativo o pidiendo la venganza sobre sus enemigos, pero siempre a Dios se dirige tiernamente. Su constante búsqueda de Dios a pesar de los errores cometidos, porque David no fue perfecto, cometió errores gravísimos, como acostarse con la mujer de un soldado, de uno de sus más fieles soldados, y luego mandar a asesinarlo. Cometió errores y los pagó muy duro, muy fuerte, porque cada error que él cometió lo pagó con creces, y Dios se lo dijo. Vemos la vida de David, pero si vamos a los salmos, vemos reflejados sus conflictos internos, las batallas en su alma. Cada salmo refleja un momento de su vida. Sobrada razón tiene el Espíritu Santo cuando llama a David el dulce salmista de Israel, en 2 de Samuel 23:1. Vamos a ver que cuando David y todos los santos del viejo pacto pasaron por crisis, aprendieron lecciones invaluables. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene propósito, aunque en el momento y en el tiempo que dura el proceso no lo veamos claro. Para entender el trato de Dios con sus hijos, veamos qué dice la Biblia con respecto a la diferencia entre la tristeza que produce el mundo y la que produce Dios en el cristiano. ¿Y cuál es el resultado de ambas? En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero cuando la gente en el mundo tiene aflicción, tiene un resultado. Pero cuando el cristiano tiene aflicción, tiene otro resultado completamente diferente. Primero, antes de entrar de lleno a lo de David, para poder entender después muchas de las cosas que David pasó, vamos a 2 Corintios capítulo 7, verso 10. (7:10) dice en la página 1310: dice 2 Corintios 7:10, dice: porque la tristeza que es según Dios, es decir, según la que Dios permite o produce en un cristiano, produce arrepentimiento para salvación sin remordimiento, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Ven ustedes cuál es la diferencia? Siempre cuando Dios produce disciplina en nosotros, produce un castigo en nosotros, es para educarnos y para llevarnos al arrepentimiento, para que volvamos sobre nuestros pasos y volvamos al camino correcto. Pero cuando el mundo produce tristeza en una persona, produce muerte. Fíjense ustedes que prácticamente todos desencadenan en suicidio o en una amargura constante todo el tiempo. Tribulación y consuelo van juntos. Esto no se puede separar, porque la tribulación, el pasar por la tribulación, a la larga produce consuelo, a la corta o a la larga trae el consuelo. Pero fíjense ustedes lo que dice en 2 Corintios, por favor, capítulo 1. Dice, desde el verso
desde el verso 3 al verso 11. Bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, Padre de las misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en toda nuestra tribulación. Permítanme decirles, ¿Dios podría evitarnos a nosotros todas las tribulaciones? ¿Nos podría evitar todo? Claro que podría, pero no quiere. ¿Y por qué no quiere? Para consolarnos en nuestras tribulaciones. Y tribulación tiene que ver no con la gran tribulación. Tribulación tiene que ver con trituración, con proceso. En los momentos en los momentos amargos que nosotros pasamos, o en los momentos difíciles, sentimos como si estuviésemos siendo procesados, triturados. ¿Para qué? Para hacer un proceso, para hacer un producto nuevo. Dios va haciendo un producto nuevo en nosotros. El problema es la resistencia. Cuando le ofrecemos resistencia, cuando nosotros ofrecemos resistencia a esa trituración, a esa tribulación, es peor para nosotros, porque más largo es el proceso, es mucho más largo. Dios tiene establecido algo según nuestra obediencia, y cuando hay obediencia en nosotros, ese tiempo es acortado. Pero cuando hay un corazón rebelde, el tiempo se extiende y la trituración es mucho más fuerte. Ustedes saben que no es lo mismo triturar una banana que triturar nueces. Una cosa lleva un proceso más largo que el otro. Dice, para que nosotros, vean el resultado, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación. Por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Si nosotros aprendemos a ser consolados por Dios, nosotros aprendemos el consuelo de Dios, vamos a tener palabras para las personas que necesitamos consolar. Pero mientras nosotros no pasemos por el proceso de la trituración, no vamos a tener respuesta. Por eso nosotros vemos muchas veces a las personas al proceso terminado. Nosotros vemos a una persona que bueno, y lo admiramos y está allí en la radio, en la televisión, y escuchamos a las personas que sus palabras llegan. Pero alguien dijo, si ustedes quieren ver mi gloria, tienen que conocer mi historia. Porque así como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, ¿de quién son las aflicciones? De Cristo. Las aflicciones que nosotros vivimos son aflicciones de Cristo. Recordemos siempre que nosotros vamos siguiendo sus pisadas, o sea que antes que nosotros las aflicciones las vivió Él. Ninguno de nosotros pasó por la cruz. Debemos cargar nuestra propia cruz, pero nosotros no pasamos por la cruz, porque ninguno de nosotros dio su vida por otro. Así abunda también por medio de ¿quién? De Cristo, nuestra consolación. Pues si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. Esto lo está diciendo ahora Pablo y su equipo, representando su equipo. Entonces está diciendo, pues si somos atribulados, si soy yo atribulado, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación. Siempre el resultado de lo que Dios hace en una persona es en beneficio de los demás. Es en beneficio propio, pero en beneficio de los demás. Dice que se energiza por la paciencia de los mismos padecimientos que padecemos también nosotros. Y nuestra esperanza acerca de vosotros es firme. Permítanme decirle, y la esperanza se hace cada día más firme. Sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. ¿Se dan cuenta? Van juntas. Sufrimientos y consolación van juntos. ¿Por qué?
porque somos participantes, somos partícipes, todos somos partícipes de los sufrimientos, pero también lo somos de la consolación, porque no es que jamás Dios nos va a dejar en el sufrimiento, siempre hay consuelo. Por eso el Espíritu Santo, uno de los atributos, aunque la Biblia allí lo traduce, en Juan lo traducen como el consolador, en realidad es el paracletos, porque tiene una gran cantidad de virtudes, pero una de las virtudes es el consolador, se lo llama consolador en las traducciones comunes. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos ocurrió en Asia, donde fuimos abrumados mucho más allá de nuestras fuerzas, está hablando Pablo, hasta el punto que perdimos aún la esperanza de sobrevivir. Pero tuvimos en nosotros mismos la sentencia de la muerte, es decir, como sentenciados a muerte, para que no estemos confiados en nosotros mismos, sino en Dios. Mire, ¿por qué Dios permitió que Pablo fuera casi hasta el borde de la muerte? Para que dejara de confiar en sus propias fuerzas y confiara en las fuerzas de Dios. Para que cada día el mismo apóstol Pablo aprendiera a confiar cada día más en Él. Los resultados, hermanos, los tenemos aquí. No tendríamos las cartas como Primera de Corintios o Segunda de Corintios si Pablo no hubiese pasado por esa tribulación. ¿Vieron los resultados? Dice, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran muerte y nos librará, en quien hemos esperado, paciencia, hermanos, y aún nos librará. Quiero llegar hasta ahí. Teniendo claros estos conceptos, veamos ahora la vida de David, comenzando con el Salmo 40, porque este salmo comienza con una virtud que todo cristiano debe aprender: paciencia. Salmo 40. Página 924. Si ustedes leen, la página 924 está después de la 923. ¿Encontraron? Dice, Salmo 40. Fíjense que tiene un título, Al director del coro, Salmo de David. ¿Por qué al director del coro? Porque David estableció músicos que tocaran las 24 horas, y cada vez que en la casa, delante de la tienda de reunión, allí donde estaba el arca del pacto, donde se manifestaba la presencia de Dios, ya para este tiempo él quería hacer una casa, le quería hacer lo que se llamó el templo de Salomón, pero no se lo permitió porque le dijo que bajo el reinado de uno de sus hijos iba a hacer la casa. A él no se lo permitió porque había sangre en sus manos, él era un hombre de guerra, iba a levantar uno de sus hijos que era hombre de paz, por eso Salomón, entre otras cosas, significa paz. Entonces Dios no le permite hacer el templo. Entonces estableció una tienda, como una tienda de reunión, como un tabernáculo. Pero allí él establece músicos, una cantidad de músicos con sus directores de coro. Y fíjense ustedes que ninguno de estos salmos que nosotros tenemos hoy, no tendríamos el Salmo 40 si David no hubiese pasado por esta situación. David escribe el salmo y se lo entrega al director del coro. ¿Para qué? Para que se cantara ese salmo cuando le tocara el tiempo, cantaran ese salmo.
Ese salmo, por supuesto, tenía música, era una canción o una oración cantada. Fíjense ustedes, por favor, ¿con qué comienza el salmo? Comienza con las palabras: pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Yahvé y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Pregunta, una pregunta que nos tenemos que hacer en primer lugar. ¿Podría David haber entregado el Salmo 40 al director del coro si no hubiese esperado pacientemente a Yahvé? ¿Podría haberlo hecho? No, porque el Salmo 40 brotó de un corazón que esperó pacientemente y pudo escribirlo. El hecho de que pases muchas veces por ciertas situaciones y ciertas circunstancias y las pases pacientemente, podrás decir que con paciencia la has pasado, porque esa paciencia tendrá resultados. Y esos resultados serán vistos después, no en el momento, serán vistos después. ¿Por qué David tardó en percibir que su Dios se inclinó y oyó? Porque él dice: pacientemente esperé a Yahvé. En esa paciencia, en ese tiempo de espera, percibió que Dios se inclinó hacia él y oyó su clamor. Ahora, vean ustedes el verso 2 para poder entender el verso 1, o para decir cómo hizo David para esperar pacientemente cuando vemos lo que pasa en el verso 2. ¿Puede haber situación más desesperante que cuando vemos a la muerte acechando y no podemos hacer nada más que orar? Escuchen, David sentía que se hundía en una ciénaga. ¿Saben lo que es una ciénaga? Fíjense lo que dice: me hizo subir del pozo de la desesperación. En ese tiempo paciente, o en esa paciencia que David tuvo, había desesperación, hermanos, porque estaba sintiendo que se estaba hundiendo en el lodo cenagoso, o en una ciénaga, o como nosotros la podemos llegar a conocer, como arenas movedizas. Pero arenas movedizas no es lo mismo que lodo cenagoso o que un pozo lleno de lodo. Y les voy a mostrar ahora otro personaje, siguiendo con esto. Fíjense, dice: me hizo subir. Cuando él esperó pacientemente, Dios inclinó su oído porque esperó pacientemente. Ahora yo pregunto, ¿Dios podría haber evitado que David entrara en esa desesperación como en un pozo de desesperación o un pozo de lodo cenagoso? ¿Pudo haberlo evitado? Sí, pudo haberlo evitado. Claro que pudo haberlo evitado, pero no lo evitó. Dejó que David sintiera que se estaba hundiendo, que sus pies se estaban hundiendo. Ahora ustedes imagínense a una persona que comienzan sus pies hundiéndose en la ciénaga, pero que el barro de pronto ya le va llegando a las rodillas y que en la desesperación comienza a moverse. Ustedes saben que lo peor que se puede hacer para hundirse es comenzar a moverse, porque uno se hunde mucho más rápido. Así sucede en la arena movediza. Y David siente que se va hundiendo, pero en esa desesperación tiene que pensar que tiene que esperar pacientemente hasta que Dios lo saque, porque Dios no lo va a dejar en el lodo cenagoso. Sabe él que Dios no lo va a dejar en el lodo cenagoso, que lo va a sacar. Por eso puede decir que pacientemente esperó a Yahvé, porque sabía que Dios lo iba a sacar de ese pozo de desesperación. ¿Y qué hizo Dios inmediatamente? Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Lo saca, extiende sus manos, Dios extiende su mano, lo saca del lodo cenagoso y pone sus pies sobre piedra, sobre roca, o sea, sobre algo firme. Entendemos que la roca es Cristo, pero lo que está diciendo es, puso sus pies en lugar firme. Y ya no tiene el sentimiento de que se está hundiendo
de que se está hundiendo en el lodo cenagoso. Y pensando y aprovechando esto, quiero mostrarles a una persona que sí estuvo en un pozo, en un ciénago o en un pozo lleno de lodo y que sabía que se estaba hundiendo, pero él literalmente lo estuvo, no en una forma poética, y fue Jeremías. Fíjense, por favor, y con esto quiero terminar esta parte de hoy. Jeremías capítulo 38, verso 1 al 13. Jeremías capítulo 38. No pierdan ahí el Salmo 40. Capítulo 38, verso 1 al 3. La página 627. Fíjense, por favor. Y Jeremías no es alguien que venía huyendo de Dios o venía corriendo y venía queriendo o venía desobedeciendo a Dios. Era alguien que por obedecer a Dios estaba siendo puesto en un pozo. Capítulo 38. Capítulo 38, les dije, verso 1 al 13. Vean conmigo. Pero Cefatías ben Matán, Gedalías ben Pasur, Jucal ben Seremías y Pasur ben Malquías oyeron las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo, esto es lo que el profeta Jeremías dice, lo que está profetizando Jeremías. Así dice Yahvé, el que se quede en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, pero el que se pase a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín. Y vivirá. Así dice Yahvé, ciertamente esta ciudad será entregada, es decir, está hablando por Jerusalén, ¿no? Esta ciudad será entregada en manos del ejército del rey de Babilonia y la tomará. Estaba sentenciada que la ciudad iba a ser tomada por los babilonios. Ahora vean ustedes, entonces dijeron los príncipes al rey, te rogamos que este hombre sea ejecutado, por estar hablando de parte de Dios, Te rogamos que este hombre sea ejecutado, porque debilita las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad. Y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, pues no busca este hombre la paz de este pueblo, sino el mal. Están culpando al hombre. No están entendiendo que Dios les está haciendo una advertencia. No. Ellos están entendiendo que ese hombre está hablando mal para desanimar al pueblo. Pero ya Dios había advertido muchas veces que eso iba a pasar si no se arrepentían. Y el rey Sedequías respondió, mirad, él está en vuestras manos. Miren, está como Poncio Pilato, se lavó las manos. Él está en vuestras manos. Nada puede hacer el rey contra vosotros. Entonces prendieron a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías ben Amelec, que estaba en el patio de la guardia. Metieron allí a Jeremías con sogas, pero en la cisterna no había agua sino lodo. Y Jeremías se hundió en el lodo. Ahora imagínense ustedes el estado desesperante, ¿no?, de una persona que se va hundiendo en el lodo y que no puede salir porque es una cisterna. Pero fíjense ustedes que siempre Dios envía ayuda. Pero un etíope llamado Ebed-Melech, que ni siquiera era judío, ni siquiera era de Israel, dice, eunuco del palacio real, supo que habían puesto a Jeremías en la cisterna y estando sentado el rey en la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió del palacio real y habló al rey, diciendo,
oh rey, señor mío, mal actuaron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, el cual hicieron echar en la cisterna, donde morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces el rey ordenó a Ebed-Melech el etíope, diciendo: toma 30 hombres contigo y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomando Ebed-Melech consigo a los hombres, entró en la casa del rey debajo de la tesorería, y de allí tomó trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y junto con unas sogas los echó a Jeremías a la cisterna. Y Ebed-Melech el etíope dijo a Jeremías: ponte ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y Jeremías lo hizo así. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y Jeremías permaneció en el patio de la guardia. Este hombre, Ebed-Melech, un etíope era un hombre de raza negra, era temeroso de Dios, y este hombre recibió, por supuesto que recibió su premio de parte de Dios, porque si ustedes ven a la vuelta en el capítulo 39, en el verso 15, fíjense que Jeremías sigue preso, pero ya no está en el foso. Dice: y estando preso en el patio de la guardia, la palabra de Yahvé había llegado a Jeremías, diciendo: ve y habla a Ebed-Melech el etíope, diciendo: así dice Yahvé, Elohim de Israel: he aquí, yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien. Y en aquel día se cumplirá en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Yahvé, y no serás entregado en mano de aquellos a quienes tú temes. Ciertamente yo te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Yahvé. Fíjense ustedes cómo ese hombre, por tener confianza en Dios, libró al profeta de Dios de la muerte, pero en ese momento los resultados fueron, él no sabía de los resultados que iba a tener él, porque sin duda, como todos los demás, pensaba que iba a caer a espada junto con todos los demás, pero por esa actitud tuvo su recompensa, y no cayó a espada con los demás, porque Dios se lo prometió. Son los resultados, hermanos, por haber confiado en Dios. ¿Y esperaba eso Ebed-Melech? No, no esperaba eso. ¿Esperaba esa recompensa? No, no esperaba. Probablemente pensaría: ¿cómo me va a librar Dios de esto? ¿O qué va a pasar conmigo? Entonces Dios le dio la respuesta, simplemente porque confió en él. Vuelvan al Salmo 40 y ya terminamos. Terminamos con esta parte. ¿Qué hizo Dios? Con el profeta Jeremías lo sacó del pozo y siguió profetizando hasta la destrucción del templo. Por eso tenemos hoy el libro del profeta Jeremías, porque fue un hombre que confió, a pesar de todas las cosas, confió en Dios, aunque en un tiempo quiso, ¿se acuerdan allí en el principio? Quiso renunciar al llamado, pero el amor de Dios lo sedujo tan fuertemente que no le pudo decir que no. Imagínense, echado a la cárcel, echado al lodo, en algún momento dice: yo no quiero profetizar más. Si cada vez que profetizo estoy en la cárcel, o estoy en el pozo, o me están persiguiendo, o me están apaleando. Pero el amor de Dios fue tan fuerte en su vida que no pudo renunciar al llamado. Ahora bien, volvemos al Salmo 40, y acá lo tenemos a David siendo sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, de esa oscuridad, hermanos. Dice: asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca, hermanos, dice, puso luego en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Elohim.
y miren el resultado. Lo que él sabe, el resultado que él sabe que traerá después de la aflicción de él. Después de él haber pasado esto, dice, verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahvé. ¿Por qué? Porque él era el ejemplo. Porque otros iban a animar a confiar en Yahvé porque lo miraban a él como ejemplo. Porque aprendió a esperar pacientemente en Yahvé. Aún cuando estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Cuando él estaba allí, aprendió a esperar pacientemente. No se desesperó, porque sabía que ¿se acuerdan cómo leímos de Jesús? Que por causa del gozo que estaba delante de él, sufrió lo oprobio, es decir, sufrió la vergüenza, la afrenta y pasó por la cruz, porque él tenía un objetivo delante, había un gozo puesto delante. ¿Quién era eso? Y la restauración de todas las cosas. Nosotros, la unión del cielo con la tierra por medio de él, todas las cosas que Dios va a restaurar en el futuro, ese era el gozo de él. ¿Y cuál era el gozo? ¿Cuál es el gozo de David? Saber que los resultados siempre son cuestión de Dios, no son nuestras. Nosotros esperamos resultados, pero los resultados siempre se los tenemos que dejar a Dios, porque los resultados son de Él. Claro que nosotros vamos a esperar los mejores resultados y sabemos que Dios dará los mejores resultados, porque no en vano pasamos lo que pasamos, no en vano, hermanos. No porque Dios es un torturador y nos hace pasar por estas cosas, no, es por los resultados. Porque Dios va a mirar nuestro ejemplo, que con paciencia esperamos a Dios y Él se inclina a nosotros, Él nos oye y nos saca de donde estamos. En su tiempo nos saca. Lo que tenemos que esperar nosotros es paciencia. Fíjense que no es lo mismo esperar para una persona impaciente que para una persona paciente. Para una persona impaciente, el mismo tiempo que para el paciente es muchísimo tiempo. Porque como dijo alguien, la paciencia impacienta. Pero aprendamos a esperar en Él, a pesar del momento vivido. Y luego continúa el Salmo 40, pero lo vamos a ver después. Hermanos, sencillamente hagamos el ejercicio de esperar con paciencia, porque esperar con paciencia nos evitará meternos en muchos problemas. Dios sabe llevarnos por los caminos. La Biblia dice claramente que por torpe que sea la persona que ande en este camino, no se extraviará. La persona que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque Dios no nos va a permitir extraviarnos, por torpe que seamos. ¿Oramos? Señor, realmente maravilloso Papá, esta noche estamos abriendo nuestros corazones allí donde David abre el suyo, en los Salmos. Allí vemos a David abriendo su corazón para nosotros, para mostrar lo que sucede dentro de él, Señor, en los momentos más críticos, como veremos más adelante, Señor, en los momentos de persecución, en los momentos de conspiración, en los momentos en que se equivoca, en los momentos en que acierta, pero su corazón está reflejado en estas oraciones a las que nosotros llamamos salmos. Te amamos, papá. Gracias, maravilloso papá, por esta palabra, porque aún a mi propia vida alienta, Señor, para saber que sí, que debo seguir esperando las cosas que espero y esperarlas con paciencia, porque a su tiempo llegarán. Señor, como dice tu palabra, que esperemos con paciencia, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Señor, ayúdanos a no desmayar en el camino.
Ayúdanos a esperar con paciencia para que podamos alcanzar todo lo que vos tenés para nosotros. Hay tantas cosas maravillosas que tenés para nosotros. Hay tanto camino por recorrer todavía. Ayúdanos a no desviarnos, a no mirar para otro lado, a no mirar otras cosas, a mirarte solo a ti, Señor. Mirarte solo a ti, Señor. Te ruego por los que estamos aquí y te ruego por aquellos que en esta hora nos están escuchando o nos estarán viendo. Te ruego, Señor, que también los asistas pacientes para que con paciencia puedan esperar todo lo que vos tenés prometido, Señor, o todo lo que vos tenés para cada uno, Señor. Ayúdanos a entender, ayúdanos a caminar en rectitud constante, Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús, orando, Dios mío, agradecidos, porque sos el único que puede fortalecernos, papá. Gracias, Señor. Amén.